Elecciones del futuro. Bienvenidos a Te Digo la Posta, yo soy Bill. Yo soy Vero. Y hoy tenemos un tema para hablar muy interesante, que a veces las marcas, las empresas les escapamos un poco, ¿no? No queremos saber de estos temas electorales o políticos, hablar de elecciones. Y vienen las elecciones y sabemos que el tiempo de atención de los clientes, ahora sí que nuestros clientes, se compartirá con las propuestas políticas en los medios. Por eso es un tema que necesitamos prestarle mucha atención, no por el tema de compartir, sino por el impacto que tiene en nuestras vidas. Sí, yo, Bill, voy a confesar algo, así empiezo el podcast confesando algo. A mí la verdad, antes me daba medio bajón un poco este tema, ¿no? Quizás porque en mi casa, ahí en Argentina, yo escuchaba a mis adultos en casa que decían, de política no se habla, ¿no? Entonces yo entendía que era algo malo, no sé, que algo no se podía hablar. Ya con el tiempo, con mi profesión, que ya es súper amplia, la comunicación, y luego al ingresar al mundo de todo la investigación de mercados, ya todo eso me dio la posibilidad de acercarme, de querer también esta parte de la comunicación que vamos a ver hoy, la parte de comunicación electoral, y también aprender mucho de eso, ¿no? Aprender lo que hay, todo lo que hay detrás. Es un mundo maravilloso que sé que a ti te encanta y que te apasiona desde siempre. Contanos, Bill. A mí me apasiona. De chica el primer recuerdo que tengo es haciendo discursos, imitar los discursos de políticos. A mí me tocó la época de Alfonsín en Argentina y de Ubaldini era un sindicalista que ya, bueno, ya no vive, pero era la época de esos discursos y yo me acuerdo que hacía cómics e imitaba los discursos y que es hoy mi gran tema con políticos, lo que sigo trabajando con ellos. No la parte cómica, sino los discursos. Y la verdad es que es súper importante, todo transcurre, nuestra vida transcurre en un contexto político. La política es el gran contenedor de la vida en sociedad, profesional, empresarial, de las relaciones, de las posibilidades y oportunidades. Cuando me toca ser coach de un político, siempre les digo que en sus manos está o estará el abrir o cerrar oportunidades para cientos, miles o millones de personas. Así de poderosa es la política. Y hoy vamos a ver hoy cómo esto va cambiando, qué tanto se está acercando y poniendo al ritmo de la gente todo lo que tenga que ver con política, elecciones. Vamos a ir viendo esa terminología también con el invitado. Sí, bueno, tenemos una de las tendencias. Por ejemplo, en Japón ya hubo un candidato robot, ¿no? En 2018 hubo un robot que se presentó a la alcaldía de un distrito de Tokio justamente para acabar con la corrupción y consigue quedar en tercera posición. O sea, no solamente se postula, sino que además queda tercero. Es impresionante. Y bueno, detrás de toda esta inteligencia artificial se encuentran obviamente personas que ya vienen trabajando con tecnología, ¿no? El vicepresidente de uno de los proveedores de servicios móviles más importantes, que es SoftBank, y también un ex empleado de Google en Japón. Así que ambas personas están metidas mucho en tecnología y están súper convencidos de que las máquinas pueden hacer políticas más justas. Mira, y según la ACE, la red de conocimientos electorales, dice que las principales tendencias de futuro es una, que van a desaparecer los sitios de votación como tal. La idea es que los organismos gubernamentales tengan sitios online donde la gente pueda, por ejemplo, votar sin necesidad de ir a un lugar físico. Identificación electrónica, que eso ya está más cerca, mucho más cerca, y el acceso cada vez mayor de Internet para uso de lo que se llama democracia digital, o sea, que el ciudadano pueda votar frente a determinados proyectos legislativos, por ejemplo, pueda hacer su voto de manera online. Pero bueno, ya nos contará nuestro invitado qué tanto estamos en ese rumbo y además también si es necesario, cómo está en el caso de México este tema y en el mundo, porque también conoce de eso. Totalmente, sí, justo para conversar más de este tema tenemos un invitado de lujo, o sea, ya no es un invitado especial, en este caso es ya un invitado de lujo, vamos a nombrarlo, Rubén Álvarez, bienvenido, y vamos a igual a leer todo su currículum para que vean, los que vean, no, para que escuchen, ¿no? Los que están del otro lado, todo lo que hay detrás de Rubén. Él es licenciado en periodismo y con estudios de maestría en periodismo político. Fue director de W Radio, director de información del diario El Universal, estuvo a cargo de la creación del Universal TV y la relación con el grupo de Diarios América. Fue director de información del Economista y subdirector general de la prensa a invitación del Grupo Prisa.
También ha sido pionero en medios electrónicos, fundó El Sitio y El Foco, que son dos portales muy importantes con impacto internacional. Fue corresponsal en Washington de la agencia Notimex y posteriormente fue el director de la agencia. También fue el primer reportero latinoamericano en ingresar a la ciudad de Bagdad durante la guerra del Golfo Pérsico. Trabajó en La Jornada y en Uno más Uno. Ha sido conductor y director de programas de televisión como Aquí en Corto de Canal 11 o Así la vemos, perdón, que es una coproducción entre el Universal y el Canal 22. También es fundador e integrante de la coordinación de la Red por la Rendición de Cuentas, fundador de Calypso Media, que es una productora de contenidos y comunicación estratégica, fundador de La Buena Comunicación, que es una agencia especializada en temas educativos, dedicada a la generación de contenidos periodísticos, y también es fundador y director de Educación Futura, que es el primer portal periodístico sobre la educación en México. O sea, increíble, y además desde septiembre de 2016 fue designado como Coordinador Nacional de Comunicación Social en el INE, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, Rubén, a Te Digo la Posta. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de en qué momento se escuche este podcast. Muchísimas gracias por invitarme, Vero. Muchísimas gracias, Vilma. A la orden. Sí, muchas gracias por estar aquí. Tenemos un par de preguntitas que te queremos hacer. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo se hace para que a la gente le guste la comunicación en tiempos electorales, ¿no? Las campañas políticas, para, no sé, para que no pase eso del bajón, ¿no? Que te da un bajón cuando ves algo de comunicación política. Bueno, normalmente pasa eso, que a la gente no le interesa demasiado cuando empieza sobre todo el bombardeo de información política. Y lo que ocurre es que mucha gente cambia el canal o le apaga la radio o prefiere pasar o saltar rápido algún anuncio publicitario en alguna página de internet o en alguna de sus redes sociales. Creo que ahí el reto, son dos tipos de retos. Uno para el actor político, es decir, para el partido político, para los candidatos o las candidatas, de lograr una comunicación que le permita efectivamente tener más contacto con la gente y que esa comunicación sea pues atractiva, sea hasta cierto punto divertida, diferente, en lo que quepa ser diferente, ¿no? Y del otro lado, en lo que toca al árbitro electoral o al organizador de las elecciones, que en el caso de México, como ustedes saben, es el Instituto Nacional Electoral, hacer también una comunicación que es en un sentido compleja, porque todo lo electoral que tiene que ver con lo muy técnico, pues a la gente ya no le interesa tanto. Es decir, en lo electoral hay, en el caso, insisto, de México, dos cosas importantes. El instituto tiene a su cargo otorgarle a la gente que vota su credencial, la credencial con fotografía para votar o la credencial INE, que es como la gente la conoce, y que se ha convertido en los últimos 20 años en un modelo de identidad personal. A diferencia de lo que ocurre en algunos otros países que tienen su cédula nacional de identidad, por ejemplo, en México no tenemos una cédula nacional de identidad y la credencial INE se ha convertido justamente, para la gente que tiene 18 años hacia arriba, ¿no?, en la cédula de identificación también, o en su documento de identificación. Entonces, por lo tanto, tiene un juego doble. La credencial para votar, porque sin ella no puedes ir efectivamente a tu casilla a emitir tu voto, o la identificación para cuando necesitas hacerlo, hacer algún trámite en el banco o en alguna institución, o en entrar a un bar, por ejemplo, los jóvenes, ¿no?, cuando tienen un poco más de 18 años, entonces pueden ir a un bar y cuando le pidan su identificación de la mayoría de edad, bueno, pueden mostrar su credencial INE. Bueno, esa es una parte importante de lo que tiene que ver con lo que es el INE para la gente. Pero la otra parte que tiene que ver con la organización de la elección, con el control del gasto de los partidos políticos, con el monitoreo de los medios de comunicación, en el modelo de comunicación política que se ha dado México, en la fiscalización de estos recursos, en la atención de las quejas de los partidos políticos o de los candidatos y de las candidatas por X o Y acción que no están de acuerdo de algún otro candidato, de algún otro partido político, etcétera. Toda la serie de actividades que tienen que ver con lo electoral, a la gente ya empieza a interesarle menos. Entonces, la comunicación tiene que ver en este caso con estas dos cosas fundamentales.
activo que tiene el instituto, que es la credencial y por el cual todos adoran al instituto, y todo lo demás que tiene que ver con la organización de los procesos electorales, y que entonces ya hay que hacer una labor de mucha explicación permanente de las actividades o de lo que implica lo electoral. Lo electoral no solamente es el día de la jornada electoral en donde la gente hace filas para emitir su voto, sino todos los meses previos y aún años que hay para llegar a ese día de la jornada electoral, que incluyen muchísimas cosas. Incluye la gente que va a estar en las casillas atendiendo las casillas electorales, incluye la capacitación de la gente que va a participar, ciudadanos, ciudadanas en esta organización de las elecciones, incluye la elaboración y la organización de los debates presidenciales en el caso de una elección presidencial o de los debates a las gubernaturas en el caso de los estados en la República. Un montón de cosas que nosotros tenemos que estar permanentemente comunicando y permanentemente explicando. El Instituto Nacional Electoral es el organizador de las elecciones en este país y lo hace de manera muy profesional desde hace 30 años que se fundó, primero como Instituto Federal Electoral y ahora desde el 2014 como Instituto Nacional Electoral. Entonces, es el organizador de las elecciones, pero sobre todo es el garante de la democracia en el país, y hay que decirlo con toda claridad, es un órgano que vigila también y controla al poder político. En la autonomía que tiene el instituto, en su autonomía estructural, en su autonomía de gestión que tiene el instituto, tiene también esa función fundamental como órgano del Estado mexicano, vigilar y controlar a los otros dos poderes, a los poderes políticos de este país. Rubén, me surgieron dos preguntas para hacerte. Tengo otra para hacerte, pero esta. A ver, ¿en qué momento tú crees que se desapasionó, se desconectó, o si es que en algún momento estuvo conectado? Porque tal vez yo tengo la visión de que sí estuvieron conectados más la gente con la comunicación electoral, por decirlo de alguna forma, con los tiempos electorales. O sea, no sé, en los 60, en los 70, en los 50, por ahí la gente sí quería escuchar, hey, van a haber elecciones, quiero votar, o no. Ahí tú dime, si ves que hubo un momento en el cual se rompió esa conexión, y bueno, empezó a ir la comunicación electoral, y por supuesto la comunicación de los políticos. Pero acá estamos hablando de la comunicación electoral, evidentemente tal vez no había un organismo como tal, pero tal vez había organizaciones que de manera, no sé, transparente, con buena actitud, promovían la participación política o democrática de la gente. Yo creo que la comunicación, Vilma, la comunicación política tiene que ver con ciclos, o la comunicación política es cíclica. Es muy difícil que una sociedad esté permanentemente interesada en la información política o en la comunicación política permanentemente, excepto los que son profesionales de la política. Es decir, los partidos políticos, sus militantes, los miembros del partido del gobierno, los funcionarios públicos, las funcionarias públicas, los diputados, las diputadas, las senadoras, los senadores, etcétera. Ellos sí están permanentemente interesados en la comunicación política, pero el grueso de la población no. Y es natural, porque la gente está trabajando, está estudiando, está haciendo sus cosas, está buscando sus novios, sus novias, está divirtiéndose, jugando fútbol, lo que sea, pero no tiene por qué estar pensando necesariamente, permanentemente en la política. Entonces, la comunicación política es cíclica. Y esto depende entonces también del momento político que vive un país. Un régimen autoritario, por ejemplo, en los años 60, pues tendría menos capacidad de comunicar políticamente, pero tampoco había necesidad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación estaban controlados, había censura, había muy poca capacidad de los periodistas y muy poca libertad de expresión para poder hacer un trabajo periodístico de fondo. Cuando las sociedades van adquiriendo momentos o estadios diferentes de su desarrollo democrático, entonces la política empieza a interesar más o menos según el momento o el siglo que se esté viviendo. Por ejemplo, cuando pasas de un régimen autoritario a un régimen democrático, es natural que haya un interés por la política. La sociedad política chilena, por ejemplo, después del golpe de Estado y al regreso de la democracia con la caída de Pinochet, por ejemplo, pues adquiere un nivel de interés y de ganas de saber qué es lo que está pasando. Luego la democracia, se ha dicho, es un régimen muy aburrido. ¿Por qué? Porque mientras más democrático sea un país, pensemos por ejemplo en los países escandinavos, ¿no? Mientras más democrático sea un país, menos interesante empieza a ser la política, porque entonces
lo fundamental ya ha sido resuelto. En el caso de México, por ejemplo, el acceso al poder político por vías pacíficas, cosa que no ocurría después, por ejemplo, de la Revolución Mexicana en 1910, 1920, 1930, donde todavía había grandes crímenes políticos. Todavía en 1994 fue el último gran magnicidio en México, en 1994, en Tijuana, donde se asesinó al candidato presidencial del entonces, del Partido Revolucionario Institucional, que estaba en el poder y que estuvo en el poder por más de 70 años en este país. Asesinan a Colosio y todavía es el último gran momento, digamos, de la política que se dirime a balazos. Eso no ocurre en un régimen ya de democracia avanzada. Por eso se dice que la democracia es muy aburrida y que a la gente ya le interesa muy poco, porque la parte fundamental, el acuerdo fundamental, tiene muchos años, décadas de que ya se cumplió. Es decir, las elecciones, el acceso al poder político, la conformación del Congreso o de los congresos, dependiendo si hay dos cámaras o una sola cámara, etcétera, según el régimen parlamentario del que estemos tratando. Y la gente empieza a hablar de cosas que ya son muy simples. De pronto a nosotros nos sorprende mucho que en estos países se discute como parte de la política fundamental si los parques públicos tienen que tener más o menos alumbrado público, por ejemplo. Y a nosotros nos parece en muchos sentidos sorprendente, ¿no?, que en esos países se discuta eso, cuando nosotros estamos discutiendo si va a haber dinero para los partidos políticos, si el crimen organizado va o no va a comprar candidatos o va a imponer candidatos o candidatas en algún municipio o en algún congreso estatal o lo que sea. Nosotros estamos discutiendo ese tipo de cosas y las boletas electorales en México van a seguir costando tanto, porque como ustedes saben, las boletas electorales se imprimen en papel seguridad, que es más seguro todavía que el papel en el que se imprimen los cheques bancarios. Y ahí se hacen ahí se imprimen las boletas para que la gente no las falsifique o no se puedan rellenar las urnas con boletas como ocurría hasta hace no muchos años en México. En los países de democracias avanzadas, pues la democracia es muy aburrida porque a nadie se le ocurre falsificar una boleta electoral. Entonces, retomo la pregunta. ¿Por qué la gente empieza a sentirse más cercana o más lejana a la información o a la comunicación política? Bueno, pues va a depender primero del grado de democracia que tenga un país y segundo, de los ciclos que tenga ese país. Ya. Muy bien, clarísima la respuesta, muchas gracias, Rubén. Y ahora, la comunicación específicamente del INE, ¿no? El INE y con sus metas, sus objetivos que tienen en todo momento, porque ustedes están todo el tiempo comunicando. ¿Cómo ven el éxito de las campañas? Pensándolo en la gente, ¿no? En cómo, si tienen algún indicador que les marque qué temas son los que tienen más demanda, qué temas, no sé, si han lanzado campañas específicas y si la gente las está recibiendo, ¿no? ¿Cómo se mide el éxito? Y esto lo digo desde la mirada del trabajo de la empresa, ¿no? Que la gente de marketing y de comunicación siempre está viendo a ver qué indicador tiene, pero en este caso tan específico como es el INE, ¿cómo se mide? El INE lo que hace fundamentalmente son campañas institucionales que tienen que ver con la promoción de los valores democráticos y cívicos ciudadanos y en su momento con la promoción del voto, la credencialización, es decir, que la gente acuda a renovar su credencial INE para votar porque tienen un periodo de vencimiento, y no mucho más porque el instituto fundamentalmente es un árbitro de la elección. Entonces, no participa en política directamente, no puede hacerlo, ni tiene por qué hacerlo. Y finalmente lo que hace es vigilar que los partidos políticos cumplan con la normatividad o con la legislación existente. Y cuando esto no ocurre, bueno, pues sancionar si es el caso. Entonces, la comunicación del instituto, ¿cómo se mide la comunicación del instituto? Bueno, pues hay muchos indicadores, pero algunos de ellos tienen que ver con los que hacen otros, no el INE, por ejemplo, el grado de aceptación que tiene el instituto en la población. Y ha sido con muchos subes, altas y bajas, ¿no? O sea, el instituto tuvo un periodo muy luminoso, de mucha aceptación social y popular, digamos, en los años, desde su fundación en 1990 hasta el año 2006, 16 largos años de mucha aceptación y mucha credibilidad. Y eso tenía que ver también con sus propias campañas de comunicación respecto de la construcción democrática que estaba registrando el país. Luego, en el 2006, hubo un proceso electoral muy competido.
demasiado competida, en donde el resultado oficial dio por ganador a quien fue presidente de la República, Felipe Calderón, por un 0.5% de ventaja, ni siquiera un punto porcentual, 0.5% de ventaja frente al adversario que en ese entonces era Andrés Manuel López Obrador. Eso generó un momento de ruptura importante en términos de la comunicación política y en términos de la política misma. Ahora, el origen de este inicio digamos, de la desconfianza hacia la institución electoral se remonta al 2003, 3 años antes de la elección del 2006. ¿Por qué? Porque la elección de consejeros que hubo para sustituir a los que venían de esta historia luminosa, ¿no? del Instituto Federal Electoral, que entonces fueron encabezados por José Waldemar, que fue el primer presidente del IFE ciudadano, ¿no? Los nuevos consejeros no fueron designados por consenso de todas las fuerzas políticas, sino que una de ellas, la que representaba el candidato presidencial López Obrador, fue dejada de lado. Entonces, los nuevos consejeros fueron designados solamente por las otras fuerzas políticas representadas en el Congreso, pero no sin la intervención y la participación de una de ellas. El resultado fue un instituto que tenía poca confiabilidad en términos de origen, ¿no? En el origen había sido un instituto cuyos consejeros no habían sido resultado del consenso. Entonces es muy importante, porque entonces se genera esta ruptura en el 2006, estos resultados, este conflicto postelectoral, y entonces al instituto le cuesta trabajo varios años volver a ganar un nivel de aceptación y de confianza que es fundamental para cualquier árbitro electoral en el mundo. Claro, totalmente, totalmente. Y con todo esto que nos cuentas de la comunicación, ¿cuáles son para ti las tendencias en comunicación en procesos electorales, en debates presidenciales en el mundo? No sé, ¿con qué nos vamos a sorprender en los próximos 5 años? ¿O no nos vamos a sorprender? Mira, sorpresas yo creo que va a haber pocas, Vero. En el sentido siguiente, todos los procesos políticos en el mundo tienen o deben de tener un sustento en la explicación de los procesos, porque de nuevo, la población, las mujeres, los hombres que están, digamos, que podrían estar interesados en política, no lo están permanentemente. A pesar de que, ¿por qué? Porque en nuestros países en América Latina tendemos a hablar de la política en términos muy amplios y muy generales y muy macro, ¿no? En otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá o en algunos países europeos, la política es micro, es decir, se habla de lo hiperlocal, ¿no? Entonces tú tienes a la gente que participa con mucho entusiasmo en las elecciones a los concejales, por ejemplo, o a las municipalidades, porque ahí sí se está resolviendo, digamos, los problemas fundamentales de tu comunidad, de tu colonia, de tu barrio, de tu entorno inmediato. Entonces, participar en política es muy importante siempre y cuando estés hablando de la política micro, es decir, los transportes en tu comunidad, los lugares públicos, los parques públicos, el alumbrado, el arreglo de las calles, la escuela de la vecindad en donde van a ir tus hijos a estudiar, etcétera. Ese tipo de cosas y ese tipo de decisiones que tienen que ver con la política misma, pues tienen mucho interés y ese es el gran nivel de participación local, digamos, en la política. En nuestros países, y hablo señaladamente de México, la política siempre es grande, a lo grande. Es decir, nosotros estamos, si ustedes escuchan los noticieros de radio y de televisión, pocas veces escuchan información micro, ¿no? Información de qué está pasando, por ejemplo, con los zoológicos en la Ciudad de México, por poner cualquier cosa. ¿Qué es lo que está pasando con el transporte público? Por decir algo, ¿no? O específicamente, qué es lo que está pasando en la delegación o en la municipalidad Benito Juárez o en la municipalidad Tlalpan, porque no estamos pensando en el vecino, no estamos pensando en la localidad, estamos pensando siempre, y esa es la tendencia en los noticieros de radio, por ejemplo, matutinos, ¿no? En la gran política, en lo que se dice a nivel grande para ver qué es lo que va a pasar con la economía, qué es lo que va a pasar con la gran política. Y bueno, eso ocurre en todo el mundo, pero no solamente eso. Yo creo que mientras más locales seamos en nuestros países,
más vamos a lograr que la gente empiece a interesarse más en la comunicación política. Porque yo te digo una cosa, es hablar de la conformación del Congreso en el 2021, por ejemplo, que se elige nuevo Congreso, nueva Cámara de Diputados el próximo año. Dime tú, ¿a cuánta gente realmente le va a estar interesando? De aquí a entonces, estar pensando en la elección del 2021. Pues eso le interesa por ahora a los partidos políticos, a los actores políticos, a quienes se van a reelegir el próximo año y a los periodistas. Pero a mi tía, a mi mamá, a mi tío, a mi abuelito, a mi primo, que es arquitecto y que no le importa la política, pues ¿por qué le va a interesar pensar ahora en la elección de 2021? ¿Me explico? Entonces lo que importa ahora es explicar, y quizás eso sería muy, muy interesante en términos de comunicación política, ¿por qué es importante involucrarte en la elección del 2021 que va a elegir a un nuevo Congreso? Si tú conocieras qué hace ese Congreso y por qué te importa en términos cotidianos quién va a llegar a ese Congreso. Pero si ni siquiera conoces el nombre de tu diputado, si ni siquiera conoces qué es lo que hace un diputado y por qué te puede beneficiar o no que esté un diputado, ¿por qué te va a interesar la política? ¿Por qué te va a interesar participar? ¿Por qué te va a interesar escuchar? ¿Y por qué te va a interesar conocer lo que va a pasar de aquí al próximo 2021? Si en la vida cotidiana el resultado de esa elección a veces te da lo mismo, porque no conoces a la diputada que ganó, porque no conoces al diputado que ganó, porque no sabes qué es en qué parte de tu vida va a incidir el que quede fulano o quede fulana, el que quede mengana o quede mengano. ¿Por qué? Porque da igual. ¿Me explico? O sea, el interés por la política, por eso en las elecciones intermedias, y la del próximo año va a ser una elección intermedia, tienen bastante, y en general en el mundo, despiertan menos interés que la presidencial. Porque finalmente la elección presidencial en México cada 6 años, pues, y sin reelección además, genera una gran movilización de gente, de sentimientos, de corajes, de enojos sociales, de malestares, ¿no? Por el estado de la corrupción, de la desigualdad económica, de la pobreza, del crimen, de la inseguridad, de la hora de la pandemia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que empiezan a mover en nuestros países que tienen una fuerte raigambre presidencialista, y donde suponemos que la llegada de una nueva presidenta o de un nuevo presidente va a significar un cambio en tu vida. Pero después de ello, elegir diputados, ¿hay algún cambio en tu vida? ¿Te cambia si es de un partido o te cambia si es de otro partido? Bueno, sí. Entonces, lo hay, Rubén, perdón, que sí lo hay Dale. Sí lo hay, o sea, al final después aparecen las noticias y dicen, es que aprobaron tal ley, entonces no, aprobaron tal ley. Yo trabajé en una legislatura de Estado 5 años, ¿no? Entonces sabía que al final, después de esa ley que había sido sancionada, había por ahí un proyecto de 5 años y había gente que venía todos los días y estaba con los legisladores empujando un proyecto, porque hay gente que sabe cómo funciona ese sistema y entonces hace que se funcione, que funcione, digamos, cuando hay un proyecto específico que lo mueva alguna organización o grupo. Yo estaba en comisiones de agricultura y demás. Pero a ver, sí, cuando es el momento, pero no antes, no de manera preventiva o no antes, eso por supuesto no. Bueno, por supuesto que no. Pero además, perdón, Vilma. Sí. Pero, si además tomas en cuenta las profundas desigualdades que hay en nuestros países y la enorme deuda o déficit que la democracia tiene en las últimas décadas, muchas décadas largas, ¿no? Para atender ese déficit que se tiene con la población. Es decir, la desigualdad no ha disminuido, por el contrario, en muchos países como México en particular se ha agudizado la desigualdad. Hay una pobreza galopante, ¿no? Y otros problemas que tienen que ver con la inseguridad, por ejemplo, ¿no? O con el aumento del crimen, o con una falta de un sistema educativo que realmente satisfaga las legítimas ambiciones por superarte que tiene la población. Son las cosas que la democracia, como la conocemos en nuestros países, tiene deuda, una deuda social muy grande todavía. Y Rubén, por ejemplo, pensándolo desde la perspectiva empresarial, ¿no? Y te lo digo empresarial porque hablo de rendición de cuentas, no porque sea el formato que tenemos que llevar a la vida política, ni mucho menos, sino
como para pensar juntos, pero ¿qué tal si agregamos maneras de rendición de cuentas obligadas, donde sabemos cantidad de proyectos? No, rendición de cuentas, hasta te diría, en tu colonia vas y presentas a la gente, o esto de que quiero participar en la votación de tal proyecto. Cuando empieza a haber más interacción, y esto lo he visto en otros ámbitos, que empieza a haber como un poquito más la gente se empieza a participar mucho más, y empieza a opinar, y empieza a pedir, y empieza a exigir, y buscar estas formas, empieza a haber cambios. Yo lo he visto en otros ámbitos, en el ámbito político todavía no. Pero cambia, o sea, sería un cambio de paradigma que hubiera más interacción fomentada. ¿O no? ¿O cómo lo ves? Más Porque interacción. está muy separado, Rubén. O sea, si la gente puede participar por ejemplo, en un proyecto, ¿qué le parece un proyecto? Porque al final le va a afectar a la persona. ¿Tú crees que no va a haber cambios? Cambia No, la interacción, ¿eh? Empezar a hacer pero un ¿a qué te movimiento. refieres con el cambio de interacción? Cambio de interacción en que la gente participe más, o sea, que no quede tan separado. Hablábamos de inicio, de arranque, empezamos con el tema de la cercanía, con el tema Sí. y tú mencionabas, bueno, ¿a quién va a estar pendiente de que las próximas elecciones, en fin, esto pasa con todas las elecciones, no es justo el caso de las elecciones que vienen, ¿no? Pero pasa en general con las elecciones, y es el gran tema que queremos, por el que armamos este podcast, es decir, cómo podemos acercar a la gente que somos nosotros, la gente, el ciudadano, que no estamos en la política, a temas que tienen que ver con su vida, porque eso no está ajeno, yo sé que tú lo sabes perfectamente, ¿no? Pero es una realidad. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, tal vez es generando más interacción. Si te entiendo bien lo que me estás preguntando, yo te diría que más que interacción, la política tendría que tener la capacidad de incidir más en la vida cotidiana de la gente. Si no es así, no entiendo cómo podemos lograr que la gente pueda interactuar más con la política, o con los y las personas que se dedican a la política. Yo creo que ahí hay un algo que todavía tenemos que definir, y no lo digo por mí, desde luego, sino por grandes pensadores que están hoy mismo trabajando en términos, en la concepción o la investigación o en el estudio de lo que tiene que ser y de lo que es, por ejemplo, la democracia hoy en día y de lo que es justamente la participación política. ¿Para qué queremos que la gente participe si las cosas siguen igual? Es decir, si, por ejemplo, en el mundo de la empresa, ¿no? Nosotros queremos que el mundo de la empresa participe más en la política o no participe en la política, no lo sé. Es decir, me queda claro que el mundo de la empresa, como todos, ¿no? Tiene que rendir cuentas, tiene que pagar sus impuestos, tiene que ser facilitador social de muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que ahí hay una separación y un alejamiento entre la política empresarial o la política que los empresarios quieren, ¿no? Que tiene que ver con un legítimo interés por la defensa o la proyección de sus intereses económicos, ¿no? Y entonces tiene que haber una forma específica de participación ahí. Y otra cosa es la gente común, el trabajador, la gente que va a su empresa, a su empleo, a su fábrica, a trabajar en la casa de alguna persona, etcétera. Bueno, es que ahí la participación es completamente diferente. Entonces, la política, en ese sentido, o la comunicación política, pues tiene muchas aristas. Es decir, en el terreno específico del árbitro electoral, pues sí tiene que haber un gran llamado a la participación en las elecciones, a la participación política, sí tiene que haber una constante recordatorio de lo importante que es tener conciencia de lo que se está haciendo, de lo que otros hacen, cuando una vez que llegan al cargo público. Y yo creo que en ese sentido es un cuento de nunca acabar, Vilma, de estar recordando y recordando y recordando que es importante la participación política y todo lo que implica en la organización de estos procesos electorales y de esta, digamos, participación ciudadana, porque además es una gran movilización ciudadana cada elección. En México, por ejemplo, se van a instalar el próximo año 160,000 casillas en el país, con cerca de 8
funcionarios de casilla en cada una de ellas. Estás hablando de un ejército de 1,5 millones de personas que se va a movilizar el día de la elección, y al cual tienes tú que capacitar como órgano garante de la democracia y órgano encargado de organizar las elecciones. Entonces, sí es una gran movilización ciudadana, sí que lo es, cualquier proceso electoral, pero ¿después qué? ¿Me explico? O sea, después la gente se va a su casa, ¿no? Termina el proceso electoral y se va a su casa. ¿Quiere saber de política el día siguiente? Hombre, solo si quien llega al poder tiene una gran capacidad transformadora, como es el caso del presidente actual, que tiene todo un discurso de transformación. 4T le llama a su proyecto, la Cuarta Transformación, y sí que es todo un llamado a la participación permanente de la gente, pero sobre todo, si la política no cumple con las expectativas que tiene la gente puestas en la política, es decir, que cambie su vida, su forma de vivir, su trabajo, que mejore, que tenga mejores ingresos, que sus hijos vayan a la escuela y puedan terminar sus estudios. En fin, si no cambias y si no cumples con las expectativas, es muy difícil que la política se convierta en algo que permanentemente le interesa a la gente. Ya, muchas gracias. Yo ahora te digo, no le iba lo pensé, pero lo voy a decir. Yo pienso, y te lo digo como comunicador y por haber participado en estrategias, ahora hablo de campañas, ¿no? Yo creo que muchas veces se cae en la comunicación aburrida y estereotipada a propósito. ¿Por qué? Y te lo digo porque de esa manera la gente se desconecta, ¿me entendés? Hay como ciertos códigos de comunicación política que hacen que la gente se desconecte. Y evidentemente forma parte de lo habitual y de lo que se espera ver en las campañas. Y la gente que hace estrategia en campaña dice, no, así se tiene que hacer y así se hace. No estoy hablando de la comunicación de un organismo porque tiene otro rol, hablo de las campañas, ¿no? Pero bueno, ahí lo voy a dejar, me hago cargo de lo que dijo, y te vamos a seguir preguntando de comunicación. Adelante. Eso, no, me encanta, y además creo que se conecta un poco con la pregunta que viene, esto que decía Rubén de tener que estar comunicando constantemente, ¿no?, a la gente, y pues la gente donde está desde hace años en los medios digitales, ¿no? Y se empezó a ver comunicación electoral en los medios digitales. ¿Hay alguna regulación? ¿Hay regulación en la comunicación electoral en medios digitales, Rubén, o no? No, a ver, distingamos. Una cosa es la comunicación en términos de libertad de expresión, eso no hay cero regulación. Y otra cosa es la comunicación en redes sociales, que tiene que ver con la compra de espacios en las redes sociales para promover a tu partido político, o para promover una plataforma específica, o para promover a tu candidato, o a tus candidatos. Tampoco hay una reglamentación específica en México. Pocos países del mundo la tienen, algunos países europeos han logrado reglamentar la vida en las redes sociales. En México no. Lo que sí está claro es que la compra de espacios publicitarios en las redes sociales, esa sí que está reglamentada, y esa sí que tiene que seguir las reglas de cualquier compra publicitaria en cualquier otro medio de comunicación. En México, el modelo de comunicación política habla específicamente de la comunicación a través de las medios de radiodifundidos, es decir, la televisión y la radio, en las ondas abiertas, digamos, en la televisión abierta y en la radio abierta. Ahí sí que no pueden comprar espacios. Esa fue una de las, digamos, de las aportaciones de la elección del 2006, que fue muy competida y que fue muy desigual en ese sentido, porque entonces los empresarios, los partidos políticos y las propias televisoras apostaban por algún candidato y metían mucho dinero en favor de ese candidato en la pantalla o en la estación radiofónica. Eso se acabó a partir del 2006. A partir del 2007, la reforma electoral del 2007, cambia el modelo de comunicación política, y es el instituto el que se encarga de monitorear y de regular la participación con una serie de reglas porcentuales según la votación, el tiempo de radio y de televisión que cada uno de los partidos políticos debe de tener sin pagar, es decir, utilizando tiempos del Estado, tiempos oficiales en radio y televisión, sin pagar y sin comprar. No se puede ofrecer dinero para comunicación política en elecciones, no solamente para los partidos políticos, sino para ningún otro actor, no sea un partido político o sea algún otro actor que le interese participar en la política, los empresarios, por ejemplo.
Entonces, no se puede comprar espacio en radio y televisión para promover un candidato, para promover un partido político, para promover una plataforma política en particular, en radio y televisión. En redes sociales es otra cosa. Pero en redes sociales sí que tienes que fiscalizar el gasto que hacen los partidos políticos en publicidad en Facebook, en publicidad en Twitter, en publicidad en Instagram o en YouTube. Entonces, hay convenios establecidos con estos gestores de redes sociales que el instituto ha establecido con ellos y tenemos la respuesta de manera inmediata. Solamente lo que tienes que hacer ahí es cuidar primero las campañas sucias o las campañas negras, ahí sí que también tienes que intervenir para que esas trates de que no ocurran. Y algo más importante todavía, las noticias falsas o la desinformación, que eso abunda, ¿no? Humberto Eco decía que las redes sociales estaban habitadas por, como decía él, pues algo así como hordas de idiotas, ¿no? O sea, que están todo el tiempo diciendo tonterías en redes sociales, la inmensa mayoría, y estos son los que constituyen el volumen mayoritario de las redes sociales. Pero las redes sociales también tienen una zona de uso para ofender, para atacar, para mentir, para difundir noticias falsas, para desinformar, que también eso tiene socialmente hablando una consecuencia o varias consecuencias que hay que analizar y hay que detenerse a ver si queremos realmente vivir en un mundo en donde esta hiperinformación que existe o esta abundancia de información entre comillas, o por lo menos de comunicación realmente existente, ayuda o no ayuda, es útil o no es útil en la construcción de ciudadanía, por ejemplo, en la construcción de valores, sociales para que la gente pueda tener una mejor convivencia, por ejemplo, en conocer mejor al otro, al de enfrente, al de al lado, al de atrás. Eso es lo que hay que preguntarnos, si la comunicación en redes sociodigitales está contribuyendo a ello o simplemente está generando o contribuyendo a alimentar esta horda de idiotas de la que hablaba Humberto Eco, que mucho me temo que para allá vamos. Sí, totalmente de acuerdo con Humberto Eco en eso que decía. ¿Y qué pasa ahora en esta época? Porque estamos en una época de emergencia mundial, ¿no? Y con todo esto que nos platicaste y todo, ¿qué cambió para el INE en esto, en esta emergencia mundial? Tuviste la pandemia. Ajá, la pandemia, ¿no? La Bueno, pandemia. varias cosas importantes. Una es la organización de los procesos electorales va a tener que tomar en cuenta de ahora en adelante sí o sí la circunstancia sanitaria. En México este año había 2 elecciones locales, una en Coahuila para renovar el Congreso y otra en el estado de Hidalgo para renovar algo así como 200, no me hagas mucho caso, presidencias municipales. Entonces, como estas elecciones iban a tener que ser en junio, cuando la pandemia estaba en su pico más alto, lo que hizo el instituto fue, como órgano regulador del sistema electoral nacional, fue acordar la posposición de los procesos electorales. Lo más seguro es que se vayan hacia el 18 por ahí de octubre, las elecciones en Coahuila y las elecciones en el estado de Hidalgo. Son elecciones pequeñas, son elecciones locales, pero justamente son un laboratorio perfecto para poder probar ahí y poner en práctica nuevas formas de participación electoral que antes no existían. Por ejemplo, algunos de estos estados, en algunos de esos estados se permite el voto desde el extranjero. Vamos a ver si esto es posible, por lo menos no, si no para estas elecciones, sí para el 2021, sí que habrá una posibilidad inmensa de que se haga el voto por Internet, cosa que en México no ocurría. Si el voto por Internet es posible y es validado, digamos, por los actores políticos y desde luego por la ciudadanía que emite su voto a través de Internet, en tiempos de pandemia te está indicando que el voto a la distancia es una solución para no hacer filas en la casilla, en la urna, ¿no? En el recinto donde se vota, ¿no? Y luego la distancia misma que tienes que poner entre cada uno de los que van a acudir a la votación, por ejemplo. Las medidas de sanidad, el cubrebocas, el gel sanitizador, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Una cosa interesante, déjame hacer esta digresión.
en México durante muchos años se decía que el crayón con el que tú utilizabas para votar, para tachar al partido político de tu preferencia o al candidato de tu preferencia, se decía que el INE ponía por obligación en cada una de las casillas miles de crayones, millones de crayones tal vez, porque se rompen, porque se los lleva la gente cuando sale de la urna, se lleva el crayón, y entonces hay que poner más crayones ahí para que la gente que venga después pueda votar, etcétera. Eh, y la gente decía, en desinformación, en noticia falsa, ¿no? En redes sociales decían, el crayón que utilice el INE se borra. Y entonces, al borrarse, pueden ellos, los del INE, ¿no? O quien sea que quiera cometer fraude electoral, poner otro tache, otra cruz en otro lugar que no sé que la gente puso porque el crayón se borra. Falso, el crayón no se borraba y si intentabas borrarlo, se rompe la boleta porque el papel, aunque es un papel seguridad de muy alta calidad, termina rompiéndose si tú lo frotas con la goma para borrar. Bueno, ahora resulta que con la pandemia, ¿qué vas a tener que hacer? Le vas a tener que decir a la gente, trae tu pluma para votar, trae el que tú quieras. ¿Por qué? Porque en términos de pasarse de mano en mano el crayón, ¿no? Que dejas tú ahí en la urna en las elecciones pasadas, ¿no? Pues ya no se puede, porque en términos, digamos, de medida sanitaria, es deseable que cada quien tenga su propio crayón o su propio lápiz, su propia pluma o su propio marcador y se lo lleve a su casa. De hecho, estamos viendo nosotros que vamos a tener que poner plumas muy baratitas, pero plumas para que no se borre la tinta, ¿no? Pero que la gente llega, tache con esa pluma y se lleve la pluma a su casa. ¿Por qué? Porque la gente que venga no va a querer utilizar la pluma que otros utilizaron porque puede que esté contaminada, puede que sea fuente de contagio, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos pensando, ¿sabes? Pero no está todo determinado ya, pero sí que estamos pensando qué va a pasar con estos lugares en donde tiene una natural concentración de personas y donde justamente lo que piden las medidas de salud son la distancia, el distanciamiento social. Entonces, si un evento que por naturaleza implica aglomeración, ¿qué va a pasar cuando tú tienes que aplicar medidas de sana distancia? Todo eso lo vamos a poner en práctica en estas dos elecciones. Por eso te decía que la elección para presidencias municipales en Hidalgo, ahora en octubre, y en mismo octubre en Coahuila para renovar el Congreso, va a ser un muy interesante laboratorio de todas las medidas que nosotros tendremos que imponer para las elecciones, es así, las más grandes en la historia contemporánea de México, en el 2021, que son las elecciones intermedias, en donde se renueva el Congreso Federal, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y cerca de 2.900 municipios en todo el país. Entonces es una movilización de gente y de candidatas y de candidatos enorme en el 2020. ¿Quiénes estarán en el próximo debate presidencial de México, según Rubén? ¿De candidatos dices? ¿De Sí, de candidatas? candidatos presidenciales. Ajá. No, a ver, no porque no me guste echar mi imaginación a volar, pero yo te lo juro que no veo de parte sobre todo de los partidos de oposición todavía a ningún posible prospecto. Entonces te podría mencionar quiénes creo que podrían estar en el partido que está gobernando ahora, pero sería injusto con nosotros, porque nosotros no tienen ni siquiera un liderazgo, digamos, potente, ¿no? Como para decirte, del PAN, fulano de tal, del PRD, fulano de tal, del PRI, fulana de tal. Y de Morena, pues sí, de Morena hay dos o tres que están ya como muy bien posicionados en términos de comunicación, en términos de presencia pública, ¿no? El canciller Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, algún secretario de Estado, alguna secretaria de Estado, pero pues nada más va a haber un candidato presidencial o candidata de Morena y del resto de los partidos tendrá que haber el suyo, ¿no? Entonces, no sé a quién me gustaría ver en los debates presidenciales, pero evidentemente no podrán ser todos de Morena. Entonces, Claro. tendrá que haber uno o una de Morena y el resto de los demás partidos. Bueno, qué linda respuesta. Igual tiene sustancia esa respuesta. Muchas gracias por la honestidad. Gracias por todo lo que nos compartiste, Rubén. La verdad es que es raro por ahí en un podcast que está más en marketing y comunicación meterse en este tema. A nosotros nos gusta, nos dedicamos también a esto. Y qué bueno que este mensaje pueda llegar a mucha gente que por ahí no está tan ligada a la política y se acerque, se haga amiga del tema.
Ojalá que sí a través de este podcast. Súper claro, amigable, cercano, concreto, así que gracias de todo corazón por estar acá. Gracias, Vilma, gracias, Vero, encantado, cuando quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Acá nosotros anotamos postas de lo que fuiste diciendo, las postas son las netas en México, así que fuimos tomando nota de lo que nos compartiste, así que vamos a cerrar compartiendo las postas. Nos llevamos que tenemos 2 grandes retos de comunicación para el candidato o candidata, lograr una comunicación que permita tener más contacto con la gente, divertida, diferente. Para el INE, la explicación permanente de lo que implica lo electoral, no es solo hacer. El INE es la organización de debates, la participación ciudadana, el control de gastos, la fiscalización de recursos, la atención de quejas de candidatos, en fin, muchos. Estos son algunos de los temas. También nos compartiste que la comunicación es cíclica, maravilloso tu explicación, y además hasta con datos históricos concretos. La democracia avanzada es aburrida para la gente porque la gente empieza a hablar de cosas simples, como más temas comunes o del día a día, y esto es muy cierto, ¿no? Empieza a ser aburrida porque aparentemente no necesitamos nada a nivel político. El rol del INE como un árbitro en elección, y nos compartiste un tema súper importante que también la gente que está en comunicación le viene muy bien. En lo que respecta a gasto publicitario para campañas electorales no tienen que reportar el gasto, el gasto y los medios al INE. En radio y televisión, que la compra de espacios está regulada, por supuesto, y en redes sociales pueden comprar espacios, pero se fiscaliza, ¿no? Vía gasto presupuestario, como nos decía, y esto es importante. La libertad de expresión queda completamente asegurada y resguardada, y que las próximas elecciones en Coahuila y Hidalgo, que parece que van a ser el 18 de octubre, van a ser el primer laboratorio de lo que son estas elecciones en un contexto de pandemia. Llegamos al final de este episodio, en donde les dejamos muchas postas sobre la comunicación electoral. Gracias por escucharnos, muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. Ya saben que cada miércoles tenemos un nuevo episodio para ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, yo estoy como @Vero de Coworkers, y Vil está como @Vilmita, la segunda con Y, y en LinkedIn yo estoy como Vero Goyeneche y Vil está como Vilma Barreras. También nos pueden escribir a dimelaposta@gmail.com, ya saben, para compartir sus comentarios sobre el podcast, si quieren participar, contarnos sobre su negocio, su marca, su sector, y buscamos nosotras todas las postas. Nos despedimos, digan la posta, adiós. Chao. Hasta la próxima.